Aleluya. Bueno, una buena noticia para los que estuvieron orando por Noemí y por su operación. A las 11:30 ella ya salió de quirófano y el doctor reporta que todo está bien. Está ahorita en la sala de recuperación y más o menos en media hora ya Norberto podrá verla. Gloria a Dios, gracias a Dios. Gloria a Dios. Y también para los jóvenes, para el campamento, nuestra hermana Rebe va a estar y Araceli van a estar en la parte de atrás para que los jóvenes puedan anotarse y bueno, ahí ya les dicen sobre el anticipo y todo eso. Bendito sea el Señor. Vamos a tener un hermoso campamento y Dios ha sido bueno para todo lo que ya se ha hecho, para tener ya ese lugar, para tener ya firmado un contrato, tener asegurado el lugar, y damos gracias a Dios por todo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Vamos a continuar estudiando en la palabra de Dios sobre aquellas gentes, aquellos siervos de Dios que estuvieron prisioneros, que estuvieron en la cárcel, porque cada uno de ellos tiene para nosotros una enseñanza que nos está mostrando cómo Dios les llevó por este camino, les permitió pasar por esta experiencia y a través de ella cumplir un propósito específico. Alabado sea Dios. Vamos a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 6. El versículo 17. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Gloria al Señor. Y encontramos aquí el momento y la causa por la cual Juan el Bautista entró a la cárcel. Pero si nosotros miramos la vida de Juan el Bautista, él había sido prometido por Dios, él había sido anunciado como alguien especial con un propósito en Isaías 40, versículo 3. Dice la Escritura, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios, en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y está hablando del ministerio de Juan. Él era una voz que clamaba en el desierto. Él era alguien a quien Dios había predestinado para que él trajera un mensaje específico, preparando
el camino del Señor. El corazón del pueblo estaba tan lejos de Dios. Estaban envueltos, inmersos en una vida tradicional, religiosa, pero no había vida, no había comunión con Dios, solamente había reglas y solamente había el cumplimiento de requisitos, pero no había comunión. Así que el pueblo estaba seco, el pueblo estaba duro, el pueblo estaba en un molde mundano, en un molde religioso, en donde simplemente seguían ritos, pero no tenían experiencias verdaderas. Así que era un pueblo duro. Y bueno, el propósito de Juan era preparar el camino. Y bueno, esto tiene que ver con el corazón y tiene que ver con un trabajo que logra que algo pase en el corazón. El corazón del hombre, dice la Biblia, que es engañoso más que todas las cosas. El corazón del hombre, bueno, es como un cofre donde cada persona decide qué almacena, qué guarda. Y dice la Biblia que del buen tesoro del corazón salen buenas cosas, pero del mal tesoro salen los homicidios, los hurtos, los asesinatos, la maldad. Entonces, era una situación completamente decadente en el pueblo de Dios cuando Cristo vino. Malaquías capítulo 3. Gracias. El versículo 1 dice la Escritura: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que el propósito de Juan es ser un mensajero, alguien que Dios envió con un mensaje, el cual preparará el camino. Quiere decir que no había camino. Quiere decir que todo era un terreno árido, áspero, y no había un lugar donde transitar. Pero Juan vino y preparó el camino. Es decir, la razón de su vida fue el que él pudiera preparar los corazones, que los corazones se dispusieran, tocar sus conciencias para que reaccionaran y para que tomaran esa conciencia de su necesidad de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, cuando fue anunciado por el ángel a María que ella tendría un hijo, y vamos a ver en Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Dice la Escritura allí en el versículo 16 dice: y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos. Gloria al Señor.
porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Gloria al Señor. Y encontramos aquí, hermanos, como en el corazón de Dios Él había preparado, separado este vaso a esta persona, a este niño, y le había dado un respaldo. Dice, vendrá sobre él el espíritu de Elías. Y esto está hablando, hermanos, que así como Elías en el Antiguo Testamento, él fue usado para preparar el pueblo, y que en el tiempo de Elías vino un avivamiento, gloria al Señor, así va a pasar ahora en el tiempo del Señor. Y entonces está hablando de cómo va a convertir el corazón de los padres a los hijos. Y bueno, esto es una parte importante de este ministerio de Juan, de sensibilizar a la familia y de convertir el corazón de los padres a los hijos. Estamos viviendo nosotros ahora una época en donde la gente no quiere tener hijos, donde los hijos se evitan, donde nadie está preparado para ser padre y lo utilizan como una justificación para evitar a los hijos. Y cuando de alguna manera viene algún hijo, bueno, ellos están pensando en el aborto o están pensando en alguna manera para deshacerse de los hijos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una generación donde la gente solo piensa en sí mismo, donde la gente solamente está buscando su autopropia satisfacción, el que las cosas salgan según la medida de su deseo. Los divorcios también son una situación que viene por esta causa, porque las prioridades están equivocadas, porque lo que para la gente es importante es su carrera profesional o sus sueños, sus proyectos de vida, y eso lo ponen por encima de la relación de pareja. Y entonces, por cumplir sus sueños, ellos se separan y cada quien jala por su lado. Es una época de egoísmo. En donde todos están buscando su propio beneficio. Cuando eso hay, hermanos, siempre va a haber fracturas, siempre va a haber división, siempre las cosas se van a romper, no va a haber continuidad. Y bueno, normalmente en la adolescencia sucede que no hay muy buen entendimiento entre los padres y los hijos, porque los hijos están buscando eso, lo que ellos quieren, y quieren que nadie les diga que no. Y cuando papá y mamá se levantan y dicen que no, entonces hay problemas, y entonces se separan, y no hay la sabiduría para poder trabajar en este espacio de relación tan importante entre el padre y el hijo. Entonces el padre busca lo suyo y se desentiende del hijo, y el hijo, cuando es tan importante tener una supervisión y una mentoría, un ejemplo, cuando se necesita dirección, se necesita balance, los hijos se cargan del lado de sus deseos y viven una vida que está marcando su futuro, y van a ser una vida muy destructiva, muy egoísta. Hermanos, una de las cosas que Dios quería sanar, y una de las cosas que es importante sanar primero, es que haya una buena relación, mucho interés del papá por sus hijos, para poderlos educar, para poderlos aconsejar, para poder orar por ellos, para poder
limitarlos, para poder impedir que ellos se corrompan, para poder hacer que ellos tengan principios, tengan valores, tengan límites. Es un trabajo maravilloso, es un trabajo arduo, pero es tan necesario y tan importante porque, es precisamente en la adolescencia en donde se define la calidad de los padres. Tú podrías enseñarle a tus hijos cosas, pero cuando llegan a la adolescencia ya no los puedes cuidar tú, pero los valores que tú les enseñaste, los principios, el temor de Dios en sus corazones, va a hacer que ellos se conserven correctos. Gloria al Señor. Pero cuando ellos no tienen ese freno y no tienen esos puntos de balance, entonces ellos se van a desbocar y van a empezar a caminar en un camino equivocado y se van a destruir. ¿Cuántos proyectos se pueden hacer sobre la vida de una joven, pero se embaraza cuando es adolescente y entonces todo su futuro cambió? Ya nunca va a tener la oportunidad de hacer las cosas bien, porque ahora tiene que luchar por una situación que llegó fuera de tiempo. Ahora tiene que hacer las cosas y no hay, hay mucho trabajo, hay muchas situaciones que son difíciles. Su vida cambió y no cambió para bien. Y empieza a sufrir y hay cocolazos, hay descalabros. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Es el micrófono. Aleluya. ¿Vuelve? Habla. Aleluya. Es que estoy ronco. ¿Te escucha mejor? Tú síguele, papi, tú síguele. Gloria al Señor. Ay, aprovecho para... Gloria a Dios. Esta palabra que nosotros leíamos acerca del propósito de Juan el Bautista la recibió Zacarías, su papá, cuando él estaba como sacerdote ministrando en el lugar santo. Y dice la Escritura, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré yo esto? Porque soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. He aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban de que se detuviese en el templo. No salía Zacarías. Y es que estaba platicando con el ángel. Pero le dice que junto con estas nuevas, él se va a quedar mudo. Gloria a Dios. Y dice, saliendo no les podía hablar. Y entendieron que había visto visión en el templo. Y él les hablaba por señas y quedó mudo.
Bendito sea el Señor. Y bueno, Elizabeth, su esposa, además de ser estéril, ya era viejita. Así que estaba fuera de tiempo. Él era viejo, ella era viejita. Y bueno, era vieja también. Y bueno, era un milagro que viniera Juan. Y bueno, siempre que la voluntad de Dios está en marcha, siempre va a haber situaciones en contra. Aquí el tiempo está en contra. Parece que ya no es tiempo. Pero ellos eran vasos escogidos y Juan el Bautista va a ser primo de Jesús. Porque ella era, bueno, prima de María. Cuando Juan estaba con 6 meses de embarazo, se embaraza María por obra del Espíritu Santo. Y entonces María viene a ver a su prima. Dice: y aconteció, el versículo 41, y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y en el versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y entonces vemos cómo Dios ha tomado a esta familia y cómo Elizabeth es llena del Espíritu Santo y dice que su bebé, cuando llegó María y hubo este encuentro de primas, el bebé Juan el Bautista, que estaba de 6 meses en el vientre de mamá, saltó de gusto. Gloria al Señor. Y entonces está mostrando, hermanos, cosas muy singulares, cosas que nunca han pasado, ni después de eso pasaron. Situaciones tan singulares que estaban marcando un propósito de Dios y estaban marcando un tiempo difícil, pero que era necesario y para lo cual iba a haber un profeta. Gloria al Señor. Y este profeta, preparado por Dios, iba a tener que tener una vida difícil, pero no difícil porque lo estuvieran maltratando, sino porque él tuvo una gran disciplina. Lo podían calificar como un hombre extraño. Dice que vivía solo en el desierto. Así creció el niño. Él no traía carritos, ni matatenas, ni trompos, ni cosas para jugar. Él estaba aislado y desde que él creció siendo lleno del Espíritu Santo, bueno, pues él estaba guiado por Dios. Así que él se apartaba. Dice la Biblia que allí en el desierto él se comía las langostas, es decir, comía chapulines. Luego en Oaxaca son resabrosos. Gloria al Señor. Tacos de chapulín así con su salsita, su limón. Gloria al Señor. Y bueno, él comía langostas, que son los chapulines grandotes, y dice que miel silvestre. Es decir, andaba buscando en el desierto algún panal, y entonces él tomaba el panal y tal vez le picaban las avispas, pero él, bueno, se alimentaba de esta manera. Tenía una dieta muy precaria, ¿verdad? Pero él estaba bien. ¿Por qué? Porque él estaba en la voluntad de Dios. Y Dios estaba con él. Él no tuvo novia. Él no tenía vida social. Él no tuvo vacaciones. Él no tuvo todas aquellas cosas que uno pretende que son buenas y que hay que disfrutarlas. Y bueno, la Biblia dice el día del bien, disfruta el bien. Pero para Juan, el bien y la felicidad
no eran cumplir sus deseos, sino era cumplir los deseos de Dios. Todo este tiempo, su niñez, su juventud, fue un tiempo de preparación. Formó su carácter, lo hizo un hombre entero, cabal, fuerte, determinado, íntegro. Gloria al Señor. Y bueno, los jóvenes, alguien por ahí decía que no quería que Cristo viniera porque pues todavía él no tenía novia, todavía él no había amado, y cómo iba a irse sin haber amado. Y son pensamientos que tiene en el corazón el joven, ¿verdad? Que tiene aspiraciones, tiene anhelos, tiene deseos, y a veces no deseos buenos, sino de placeres solamente. Pero bueno, la palabra de Dios nos muestra que Juan tenía una vida disciplinada, solitaria. ¿Sería un niño triste? ¿Estaría acomplejado? ¿Un antisocial? Simplemente él disfrutaba, y estoy seguro que era un hombre intensamente feliz. Porque la felicidad consiste en vivir en la voluntad de Dios. Si tú no haces la voluntad de Dios, tú no puedes ser feliz. Pero estar en la voluntad de Dios te da la mayor de todas las satisfacciones. Tú eres feliz cuando estás en la voluntad de Dios. Eso es lo que había en el corazón de Juan. Y Juan era feliz. No tenía lo que este mundo ofrece. No tenía todo lo que los demás jóvenes pudieran tener o deseaban. Pero él tenía comunión con Dios. Había sido lleno del Espíritu Santo. Y él pasaba el tiempo en preparación para todo lo que él tenía que hacer. Gloria al Señor. Cuando llega su tiempo y él tiene que salir a cumplir su misión. Bueno, si él tenía 6 meses más que el Señor Jesús, era entonces un tiempo previo, o tenía 6 meses para prepararle el camino al Señor. Él también, cuando Cristo empezó a ministrar, tenía 30 años, y entonces esto debió pasar con Juan, que a los 30 años él empezó su ministerio, y por 6 meses lo estuvo haciendo antes de que Jesús empezara a ministrar. Él le preparó el camino. ¿Cómo lo hizo? Bueno, todos conocemos que él empezó a predicar arrepentimiento. Y estaba hablándoles a todos los judíos y recorría pues toda la ribera del Jordán, desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. Seguramente él andaba recorriendo todo el Jordán, y dice la Biblia que allí en el Jordán él bautizaba con bautismo de arrepentimiento a todos los que estaban abriendo su corazón con expectación del Mesías. Él preparó la conciencia de todos. Les habló de que el Mesías ya venía. Les dijo que si todos veían a Juan, Juan les decía: yo no soy. Y yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su zapato. Pero él viene. Y les hablaba de Jesús. Y entonces, bueno, pues fue un trabajo también muy intenso. Desde el primer día que él empezó, todo el tiempo que él predicó, era un tiempo de completa consagración, donde desde que amanecía hasta que anochecía, siempre que encontrara gente despierta, pues él les hablaba. Y la gente
empezó a volverse discípula de Juan. Venían a Juan, escuchaban sus mensajes, su corazón se enternecía y ellos tenían anhelo de Jesús. Andrés, por ejemplo, el hermano de Pedro, él era uno de los discípulos de Juan. Y bueno, cuando él conoce a Jesús y le dice, llama a Pedro, y va por Pedro, y Pedro le dice, ¿qué pasa? Le dice, es que hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué Andrés tenía anhelo del Mesías? ¿Por qué muchos tenían anhelo del Mesías? ¿Por qué ahora en muchos estaba habiendo este despertamiento? Y porque Dios había vuelto el corazón de los padres a los hijos y de los necios a la prudencia de los justos. Gloria al Señor. Estaba habiendo un cambio de actitud. Los corazones se estaban abriendo. Se estaba despertando un anhelo, una esperanza de que el Mesías pudiera venir a sus vidas, que era el tiempo en que el Mesías debía aparecer. Así que esta expectación que mostraron los apóstoles, antes de ser apóstoles, pues fueron discípulos, pero primero fueron discípulos de Juan, varios de ellos, y después fueron discípulos de Jesús. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un pueblo apercibido. Vemos a mucha gente que ha despertado de su letargo, de su vida religiosa, y que tiene arrepentimiento, y que tiene una esperanza. El Mesías ya está entre nosotros. Gloria a Dios. Y bueno, cuando yo veo a la mujer samaritana, digo, ¿de dónde le vino el anhelo del Mesías? ¿Dónde es que, siendo ella samaritana, no siendo judía, no siendo del pueblo de Dios, ella había sido enseñada que debían adorar en el monte de Samaria? Pero Dios jamás había determinado que el monte de Samaria sería un lugar de adoración. El lugar de adoración era Jerusalén. Así que todos debían venir a Jerusalén. Pero cuando se dividió el reino, Samaria tuvo sus propios lugares de adoración y tuvo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y todo era falso en Samaria. Pero bueno, esa mujer está hablando del Mesías. Dice, paréceme que eres profeta. Cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy. Y está hablando con alguien que no es de su pueblo. Y les dijo, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Samaria no era pueblo de Dios. Cuando Israel fue disperso, nunca regresó. Y los que habitaban ese lugar era gente del norte de Siria, que habían aprovechado que estas tierras estaban abandonadas y estas ciudades estaban despobladas, y habían venido para ocuparlas, para disfrutarlas. Había esta situación, y dice la Biblia, y judíos y samaritanos no se hablaban. Era no solamente una situación de desprecio, sino había rencores, había odios. Pero Dios había enviado a Juan a preparar el camino. Y esta gente se apercibió. Y el ministerio de Juan tuvo éxito. Cuando Cristo viene y empieza a predicar, todos lo están esperando. Ya hay una expectación en el corazón del pueblo. Ya no están dormidos, ya han despertado. Ya hay una esperanza en ellos. El Mesías está entre nosotros.
Así que cuando miran a Jesús, podríamos decir, Juan sufrió la división. ¿Por qué? Porque muchos discípulos de Juan se iban tras Jesús y el grupo de discípulos de Juan se mermó, se hizo pequeño. ¿Por qué? Porque todos, siguiendo el consejo de Juan, siguieron a Jesús. Era su propósito. Él dijo, es menester que yo mengüe y él crezca, que yo venga a menos y que él vaya más, que yo termine y que él continúe. Y él dijo claramente, yo no soy el Mesías. Y bueno, es maravilloso ver la fidelidad de este varón de Dios. ¿Saben? Juan, a diferencia de Elías, no hizo descender fuego del cielo. Tampoco hizo ningún milagro. Él no sanó a nadie. Él no suplió a las necesidades del pueblo. Su trabajo era despertarlos para mirar al Mesías. El éxito de Juan era lograr que la gente deseara de Dios y esperara el cumplimiento de las promesas del Mesías, del que sería el enviado del Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. A veces vemos ministros que brillan y que se vuelven famosos, pero todo está centrado en su personalidad, en su magnetismo, en sus habilidades, en su elocuencia, en sus capacidades. Y entonces la gente, donde quiera que él va, la gente le sigue para acá y para allá. Y si él va a otra ciudad, hay mucha gente que va para allá. Y están donde él está. ¿Por qué? Porque se vuelven dependientes de él. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios para aquellos que le sirven es que ellos puedan llevar a la gente a Jesús. Es un ejemplo maravilloso de un verdadero ministro que tiene este propósito y lo cumple, de hacer que las gentes conozcan a Jesús y dependan de Jesús. Aleluya. Yo creo que algunas de las estrellas que hoy resplandecen debían haber dicho en algún momento, yo no soy, no me sigan a mí, sigan a Jesús. Pero esto les quitaría éxito, les quitaría la fama, les quitaría pues todo lo que ellos emanan para atraer a las multitudes. Pero podemos distinguir lo que es genuino, lo que es de Dios. Bendito sea el Señor. Juan 3:27. Dice la Escritura, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos, que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él le conviene crecer y a mí menguar. Gloria al Señor. Y quiero que notes que él tiene claro el plan de Dios, tiene clara la voluntad de Dios, y está mirando cómo el Señor empieza a
a tener muchos discípulos. Gloria a Dios. Juan bautizaba. Y cuando Juan bautizaba, los bautizaba para arrepentimiento. El bautismo de Juan nada tiene que ver con nuestro bautismo. Nuestro bautismo no es para arrepentimiento. El de Juan sí, para que el pueblo mirara hacia Jesús. Gloria al Señor. Preparaba su corazón. Pero Él no salvaba. Él no predicaba salvación. Él no traía a discípulos para que se convirtieran y recibieran la salvación, sino para que les preparaba el corazón para que ellos pudieran seguir a Jesús. Era una etapa importante. ¿Por qué? Bueno, porque Él es un parteaguas. Él es el último profeta del Antiguo Testamento, porque todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de Jesús. La Biblia dice que por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ellos preanunciaban al Mesías, las aflicciones que habían de venir sobre el Mesías y las glorias que seguirían después. Así que todos estaban encaminando al pueblo hacia Jesús. Y el último de ellos, que vino después de 400 años de silencio profético, fue Juan. El pueblo sumido en la oscuridad vio gran luz. Y entonces vinieron a Jesús. Así que Jesús empezó a predicar y también empezó a bautizar. Y dice la Biblia que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos bautizaban de su parte. Y veían que había más discípulos con Jesús que con Juan el Bautista. Y la gente les decía, la gente que seguía a Juan el Bautista, le decían, ¿por qué? ¿Y por qué estás contento? ¿Por qué tienes tanto gozo? Bueno, porque él estaba viendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y él dije, yo les dije que yo no era. Yo les dije que yo estaba preparando el camino para él. También yo les dije que yo soy el amigo, pero él es el esposo. Y yo como amigo me gozo cuando veo el gozo del esposo. Y él estaba mirando allá a la iglesia. Y no solamente estaba mirando a la iglesia, sino estaba mirando a la iglesia gloriosa, a la iglesia que será la esposa de Cristo, a la costilla del cuerpo, cerca de su corazón, que será aquel remanente, aquella iglesia gloriosa que sigue al Cordero por donde quiera que va. Aquella iglesia fiel. Y hermanos, él estaba mirando esto y él tenía un gozo cumplido y estaba muy feliz, así que no era un hombre que tuvo una vida triste y apagada y extraña, sino era un hombre que estuvo centrado todo el tiempo en la voluntad de Dios. Nuestra felicidad es esa, hermanos. No busques la felicidad en el cumplimiento de determinadas anhelos de tu corazón o expectativas que tienes acerca de la vida, como terminar una carrera, como tener un buen trabajo, como ganar un buen sueldo, como tener una esposa y tener un coche y tener una cuenta en el banco y tener pues solvencia y oportunidad de tener una buena vida. Todo esto no llena. Yo veo a los ricos y veo sus carros deportivos y veo sus casas y veo todo lo que ellos tienen y los veo tristes. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque lo único que puede traer felicidad es el perdón, es la salvación, es la relación con Dios. Todo lo demás es lo de menos.
Todo lo demás son parches, pero no son la solución. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la respuesta. Cristo es el único que puede llenar nuestro corazón de dicha. Juan el Bautista fue dichoso. Si nosotros lo vemos en manera natural, lo vemos un hombre extraño y solitario y tal vez acomplejado. Pero él nunca fue así. Él tenía un carácter. Él era un hombre maduro. Estaba centrado y era feliz. Gloria a Dios. Luego leímos cómo él se levanta y le dice a Herodes: estás en pecado, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe y bueno, su esposa se llamaba Herodías. Y entonces él dice: ay, es mi alma gemela, porque yo me llamo Herodes y ella Herodías. Y entonces, pues como él era el rey, pensó que tenía todos los derechos para hacer lo que quisiera y tomó a la mujer de su hermano. Y su hermano, pues yo no sé qué tenía en su mente, pero X, ¿no? No le interesaba. Pero Juan no tenía pelos en la lengua. No se andaba cuidando a sí mismo. Él tenía un mensaje y le dijo: es ilícito. Estás pecando al tomar a la mujer de tu hermano. Y bueno, esto Herodes, yo no sé, pues era como muchos que tienen poder, un hombre caprichoso. Le tenía mucho respeto a Juan, porque creía que él era un varón justo y santo. Y entonces, bueno, él tenía mucho respeto de Juan. Y cuando Juan le decía estas cosas, pues ni para bien ni para mal. O sea, ni lo hacían enojar, ni lo hacían reflexionar. Se le resbalaba todo a Herodes. Pero Herodías, en cambio, se enojaba. Detestaba a Juan y lo quería matar. Dice, pero no podía. Ella le hubiera gustado mucho matar a Juan desde el principio, pero se tuvo que conformar con que Juan fuera privado de su libertad y estuviera en la cárcel. ¿Tú crees que la cárcel es un lugar digamos, no puedes hacer las cosas que tú quisieras, a menos que lo que tú quieres solo es agradar a Dios? Porque entonces sí lo puedes hacer. Y entonces, cada que venían a la cárcel para darle de comer, yo creo que él les mandaba un recadito y les díganle a Herodes que no tenga a la mujer de su hermano. Y esto repurgaba a Herodías, porque era cuchillito de palo, ¿no? Era una situación molesta que todo el tiempo lastimaba a Herodías. Ella no se sentía incómoda por estar pecando. Ella se sentía incómoda por Juan. Así que el sufrimiento de Juan, de estar en la cárcel, bueno, era resultado de hacer lo correcto. Y me llama mucho la atención y yo quisiera enfatizar esto. Dios nos dé gracia para entenderlo, pero uno podría decir, aparte de la vida que llevó, ahora por hacer lo correcto está en la cárcel, está privado de... Pero él se había entrenado en lo que comía, de tal manera que lo que le daban en la cárcel estaba bien.
porque él se había entrenado a comer cosas del desierto. Así que, bueno, él estaba bien. Debía estar sufriendo, pero él se había preparado para ese momento. Y entonces, como él todo el tiempo estaba solo en el desierto, él era el que se iba a ese lugar. Bueno, estar en la cárcel era una situación que no le producía lo que a nosotros nos hubiera producido estar en la cárcel. Gloria a Dios. Se sustraía de todo porque estaba acostumbrado, y porque estar allí, o estar en el desierto, o estar en el Jordán, para él lo único que valía la pena era hacer la voluntad de Dios. De los nacidos de mujer, ninguno, ni Elías ni Eliseo, fueron calificados por Dios como Juan el Bautista, el más grande de los profetas. Gloria al Señor. Así que, bueno, lo que para nosotros hubiera sido un motivo de gran tribulación, estar prisioneros, para él no significó nada. Él estaba contento y siguió con su trabajo desde la cárcel, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no está presa. Y entonces él cumplió su ministerio. ¿Sabes qué pasaba? Venían sus discípulos de Juan. Y bueno, el carcelero les daba chance que entraran a ver a Juan. Y yo creo que Juan tenía allí en la cárcel un aula donde llegaban los discípulos y él comunicaba con ellos y les preguntaba de Jesús. Una vez estaba Jesús predicando y llegaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Y entonces él vio que había una gran multitud de enfermos y de endemoniados, y entonces él empezó a sanar. Y entonces él les da un recado para Juan: díganle a mi primo, díganle a Juan lo que están viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan. A los pobres les es predicado el Evangelio. Vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y Juan está esperando que los discípulos regresen, y cuando los discípulos regresan y Juan recibe este reporte, él se regocija. Él era un hombre feliz, hermano. La cárcel no le estaba causando ningún problema. Él se había preparado para esto y estaba en la voluntad de Dios, y eso era todo lo que le regocijaba. Así que ahí en la cárcel, donde debería estar llorando, desesperado porque ya tiene muchos días, porque no ve la luz del día, porque está en un calabozo, está en un sótano, está en un lugar húmedo, oscuro, con un plato de comida al día y todo eso. Hermanos, él estaba listo para eso y más. Y llegó el cumpleaños de Herodes. Hicieron una gran fiesta. Y entonces una de las cosas que le gustaba mucho a Herodías es que su hija de Herodes, es que la hija de Herodías, que era una mujer hermosa, danzara, y que él pudiera disfrutar de este baile, mirándola. Y entonces ella danzó. Y entonces él estaba tan contento en su cumpleaños. A veces cuando celebramos los cumpleaños, hacemos una gran fiesta y estamos en todo menos en Dios. Pero, bueno, pues esta era la situación. Hay cumpleaños en la Biblia, hay varios cumpleaños en la Biblia, y todos resultan mal. El rey Belsasar y su cumpleaños.
y el mensaje en la pared. Y aquí está el cumpleaños de Herodes. Y bueno, todo es en honor de Herodes y todo es para deleitar a Herodes. Y él se siente tan complacido de la danza que le dice a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te voy a satisfacer. Y ella le dice a su mamá: ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y ella aprovecha la ocasión, el odio que siente contra Juan. Hermanos, cuando alguien predica la verdad, va a despertar reacciones en la gente que tiene duro su corazón. Y va a despertar odio, rechazo. Por eso los cristianos deben saber que estar en la voluntad de Dios, todo el que quisiere hacer la voluntad de Dios sufrirá persecución. Si tú no eres perseguido, si de alguna manera nadie te detesta, es un mal testimonio. Un buen síntoma, un buen testimonio es que cuando tú estás haciendo luz, las cucarachas se esconden. La gente que tiene pecado te evita, pero no solo te evita, te procura el mal. Y le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Así que él hizo una promesa en público, estaban ahí todos sus invitados y llegó el momento en que él no se pudo evitar. Él respetaba mucho a Juan, pero pudo más su prestigio como rey de cumplir su palabra, y entonces mandó decapitar a Juan. Y Juan es una figura de los cristianos vencedores, de aquellos que por el testimonio de Jesús van a ser decapitados. A través de la historia de la iglesia ha habido muchos cristianos que fueron quemados, que fueron despedazados por las fieras, que fueron decapitados, que fueron, bueno, no tienes idea de cuánto daño le hizo a la iglesia. Bueno, le quiso hacer a la iglesia la Santa Inquisición, la Iglesia Católica, en España y después en todo el mundo, en toda Europa. Era una persecución de cristianos. Y es un privilegio morir por Cristo. Uno dice: ay, nanita. Y otros dicen: gloria a Dios. Platicaron, y a mí me edificó el oír este testimonio, de que cuando en la URSS era perseguida la iglesia, agarraron a 23 cristianos a las 2 de la mañana celebrando bautizos y los atacaron. Y bueno, estuvieron en la cárcel y en determinado día los sacaron a la Plaza Roja, ahí frente a toda la gente, y entonces los exhibieron. Y entonces leyeron que era una sentencia, que estos hombres iban a morir. Y entonces les animaron y les dijeron: si alguno de ustedes se retracta de seguir a Jesús, puede pasar del otro lado y su vida será perdonada. Y lo insistió, y de repente del grupo de 23 una persona salió del grupo y se unió a la multitud, a la gente que observaba. Y entonces este hombre que estaba animándolos a desertar les dijo: miren, él ha salvado su vida. ¿Cuántos quieren salvar su vida? Tomen la decisión y no morirán. Pero para sorpresa suya, del grupo de los que estaban mirando, salió un hombre y se unió al grupo de las 22, ahora otra vez 23. Y le pregunta, dice: pero tú no fuiste aprendido,
¿Por qué saliste de la multitud y te viniste a unir para morir? Dice, es que cuando yo vi que este hombre se alejó, vi que una corona se caía y yo vine a levantarla. Cuando vemos las cosas con estos ojos de alguien que tiene una prioridad en su corazón y es agradar a su Señor, hermanos, lo único que importa es eso. No importa el vituperio, no importa la cárcel, no importa las situaciones que en lo natural significan sufrimiento. ¿Qué es lo que importa? Agradar a su Señor. Y no tienes idea de cuántos recibirán de Cristo una gran corona, porque murieron por Él, porque sufrieron por Él, porque le fueron fieles hasta la muerte. Alabado sea el Señor. Así que Juan es una gran inspiración. Dios le dio una palabra de aprobación y de aprecio. El Señor dijo, no hay nadie que haya nacido de mujer más grande que Juan. Él le estaba dando un lugar de honor. Él le estaba dando un reconocimiento. Es como haberle puesto una medalla. Es como darle un abrazo y una recompensa. Y la Biblia dice aquí, vengo presto y mi galardón viene conmigo. ¿Qué es lo que debemos mirar? ¿El sufrimiento? No, debemos mirar la recompensa. ¿Qué es lo que Cristo tuvo cuando Él iba a la cruz? Dice que Dios le propuso gozo. Así que menospreciando la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no miró la cruz, Jesús miró el trono, miró la recompensa. Y entonces Él fue hecho por Dios heredero de todo. Gloria al Señor. Y heredó un nombre que es sobre todo nombre. Y hermanos, el camino hacia el cielo va para abajo. El camino de la voluntad de Dios no es un camino que se levanta, sino es un camino que te baja. Pero cuando todo va mal, es cuando todo va bien. Cuando las cosas se ponen difíciles, estás cerca de ver la gloria. Cuando las cosas se vuelven imposibles, estás dentro de la gloria. Ahí está la presencia de Dios y ahí está el propósito de Dios. Algunos, como Daniel, disfrutaron la gloria de su nombre. Otros disfrutaron la gloria de su palabra. ¿Cómo? Fueron librados del horno o del foso de los leones. Y Dios los libró milagrosamente y mostró su gloria. Pero ¿cuál gloria se mostró en aquellos que, como Juan, dieron su vida por su propósito, por la voluntad de Dios para ellos? Esa es la gloria de su vida. Es la gloria de la vida de Cristo en nosotros. Es lo que se resalta. No, Dios no los libró. ¿Por qué? Porque Él les había dicho, no teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Temed a Dios, que es el único que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. Gloria al Señor. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. El que guardare su vida o salvare su vida, la perderá. Mas el que perdiere su vida por causa de mí, éste la hallará. Y hermanos, el cielo no es comunismo. El cielo no es socialismo. El cielo
Para que estas cosas de izquierda funcionen, se necesitan pobres. Y dependen de la cantidad de pobres que tengan. Pero el reino de Dios es justicia, gozo y paz. El reino de Dios, hermanos, tiene reglas diferentes. Y el más pequeño de todos, el que quiera ser grande, tiene que ser servidor de los demás. Gloria al Señor. En la tierra los grandes se enseñorean de los pequeños. En el reino de Dios sirven. Y el propósito de Dios, la voluntad de Dios, es que nosotros seamos una bendición a los demás y que sacrifiquemos nuestra vida por el Señor. ¿Ya escogiste de qué manera quieres morir? Gloria a Dios. ¿Te gustaría morir de cáncer? No, para nada. ¿En un incendio? No. Son muertes terribles. Pero los cristianos murieron en hogueras, en donde la leña que ponían era leña verde. Y para que la leña encienda, la temperatura tiene que subir mucho más para que se consuma algo que tiene agua, que está vivo, que está húmedo, que está verde. Así que es un extra el poner leña verde que poner leña seca. Es más fuerte. Y así eran muertos los cristianos. ¿Y cómo morían? Cantando. Y eso era lo que daba gloria a Dios. Y eso es lo que produjo que mucha gente que estaba viendo el espectáculo en el circo romano y que veían a los cristianos morir, decían, si ellos mueren cantando, vale la pena lo que ellos creen. Y entonces creían en Jesús. Y en vez de que la iglesia se apagara, la iglesia se multiplicó. En el tiempo de la persecución, en el tiempo de los martirios, la iglesia se multiplicó. ¿Por qué? Porque había claridad. El Dios que ellos creen, al que ellos sirven, vale la pena. Puesto que ellos menosprecian el sufrimiento y cantan y alaban a Dios al morir. Gloria a Jesús. Tú estás diciendo, ¿por qué a mí? Todo yo. ¿Qué estaré pagando? Y estás así quejándote de ¿por qué? Porque te dio gripa. Y sí, duele mucho cuando te da gripa y sientes el cuerpo cortado y te sientes muy mal. Pero hermano, cuando se trata de creerle a Cristo y esperar en Él y pasar ese tiempo no refunfuñando, no quejándote, ay, este desierto está re feo, pura arena y lagartijas, nopales y cactus y espinos. Bueno, queremos una tierra que fluya leche y miel. Pero lo importante es que la nube estaba allí, que ahí estaba la protección de Dios. Lo importante es que su calzado no se gastaba, sus vestidos no se decoloraban, no se hacían viejos, que por 40 años se estrenaban todos los días y que sus pies no se les hinchaban. Gloria al Señor. Salieron con plata y oro y no hubo entre sus tribus enfermo. 1,5 millones de gentes y ni un estornudo. Y tú dices, oh, qué hermoso. Y ellos se quejaban. Y ellos murmuraban. Y se rebelaban. Niños berrinchudos. Ejemplo de nosotros. Cuando nosotros no entendemos que lo importante es vivir en la voluntad de Dios.
Vivir en la voluntad de Dios es lo único que vale la pena. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y en esta tierra nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación eres tú. Hermano, ¿dónde están tus ojos? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Quieres la lámpara de Aladino? ¿Quieres un genio que venga y te cumpla tus deseos y rapidito? ¿O quieres un Dios que te forje? Que te haga un hombre maduro, cabal. Que lo que rija tu vida es la verdad. Que te desenvuelvas en tus circunstancias con integridad. Que seas honesto. Que seas valiente. Que seas cabal. Que tengas tu prioridad en Cristo. Eso hace la diferencia. Bueno, a veces estás en una situación muy difícil y oras a Dios y le crees. Y las cosas siguen mal y se ponen peor. Pero tú tienes paz porque le creíste. Y la paz es la clave para aguantar. Dios no dejará que tú seas probado más de lo que puedes aguantar. Y para que puedas aguantar, te da junto con la tentación la salida. ¿Y cuál es la salida? La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tus sentimientos en Cristo. Estás muerto para ti, vivo para Dios. La paz es sobrenatural porque no depende de lo que te rodea, sino depende del Señor. Cuando tus prioridades se enderezan, puedes pasar por donde sea. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. No dice, no vas a pasar por las aguas, no vas a pasar por el fuego. Yo te voy a tener en el hueco de mi mano. No hay nada de eso. En la Biblia no hay ninguna expresión del hueco de la mano de Cristo. Ahí donde clavaron los clavos, ahí guárdame. Bueno, ¿de qué nos habla esos agujeros? De sufrimiento, de entrega. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que el día del bien disfrutes el bien y el día del mal consideres, porque Dios ha hecho ambas cosas. Gloria a Dios. Hermanos, cuando tú te dispones en tu corazón para seguir a Jesús y de repente te llegan muchas cosas buenas, agradables, deleitosas, tu corazón no se mueve. Y cuando te llegan cosas malas, tu corazón permanece, no se mueve. ¿Por qué? Porque tú no dependes de las cosas que están, ya sean buenas, fáciles o difíciles, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Y ahí está la clave, hermano. Eso es el propósito de Dios. Ya no te quejes, ya no cuestiones, ya no digas todo yo, ya no te disculpes, ya no te justifiques, ya no digas no se vale, no hay derecho, esto es injusto. Lo único injusto está fuera de la voluntad de Dios, pero todo lo que está en la voluntad de Dios está bien, es justo, porque es allí donde Dios te tiene y te quiere. Si Dios consideró que pases por ahí, eso está bien y es bueno. Reflexionar en la vida de Juan.
poder darse cuenta que él mismo se dispuso y se preparó y se consagró y vivió en austeridad completa, porque él sabía su misión y él cumpliría su propósito. Jamás se distrajo, jamás se desvió. Él permaneció. Por eso es que Dios lo llenó de Espíritu Santo. El único ser humano que recibió el Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Alabado sea Dios. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Es algo que Dios prometió y que Dios cumplió. Y hermano, cuando Dios ha dicho algo, eso es lo único que debe regir nuestra vida. Gloria a Dios. No hay nada fuera de Dios. No hay nada que importe, sino solo su voluntad. Alabado sea Dios. No te muevas cuando todo va bien. Alguna gente no tenía trabajo, estaba sufriendo, no tenía para llevar de comer, estaba desesperado, pidió prestado, hizo todo lo que estaba a su alcance y nada le resultaba, y estaba tan afligido. Pero pasó ese tiempo y no buscaba a Dios porque tenía tantas cosas que hacer para salir del hoyo. Y luego viene la bendición y entonces llega la provisión y viene la holgura y entonces hay no solo lo suficiente, sino hay de sobra, hay para vacaciones, hay para tantas cosas. Y se olvidan de Dios y ni agradecen, porque su corazón está en todo y tu corazón solo debe estar en Dios. Gloria a Dios. Así que cuando llegan las bendiciones, tú permaneces. ¿Por qué? Porque esas cosas son dádivas, pero tu corazón está en el dador. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, la vida es diferente a como la vemos. En lo natural nosotros podemos asustarnos, llenarnos de miedo, pero tienes que mirar un poquito más allá, porque detrás de la cruz está el trono. Detrás de la adversidad está la gloria. Detrás de las circunstancias difíciles está la victoria. Bendito sea Jesús. Dios es maravilloso. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver ahí en Mateo 11, versículo 2. Dice la Escritura: y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? A un profeta también os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es
muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Gloria al Señor. Y quiero que notes que el Señor está poniendo ahí algunos detalles hermosos acerca de Juan. Y Él dice que no hay otro mayor que Él. Todos los profetas, y puedes pensar en Jeremías, puedes pensar en Isaías, puedes pensar en los profetas mayores, y puedes pensar en los demás profetas que fueron fieles y que, como vimos, 3 de ellos pasaron por la cárcel. Pero nada les detuvo, y ellos fueron fieles y hablaron de parte de Dios, y Dios los respaldó. Pero nadie como Juan. Alabado sea el Señor. Y lo que dice aquí me asombra, porque está hablando de la iglesia, está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, pero el más pequeño de la iglesia es más grande que Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios está cumpliendo un propósito maravilloso, y es que la iglesia es la obra maestra de Dios. La iglesia es la plenitud de Dios manifestada en la tierra. La iglesia es el lugar de su habitación, es su edificio, es su cuerpo, es su nación, es su iglesia, es su república. Es el cumplimiento de todo lo que había en el corazón de Dios, y verá el fruto de la aflicción de su alma y será satisfecho. Todo lo que está representando la iglesia, lo que representa a alguien que forma parte de ella porque recibió a Cristo, porque recibió la naturaleza divina, porque ha sido hecho hijo de Dios. Hermano, eso es superior a cualquier cosa. Y el más pequeño de la iglesia es más grande que el más grande de los profetas. Bueno, a veces tú estás pensando, es que, bueno, si yo fuera profeta, o si yo fuera apóstol, o si quieran que sea que fuera yo pastor. Y así nos catalogamos y vemos las cosas relativas. Pero cuando el cielo se abrió y Dios expresó su satisfacción en su Hijo, Él nos dijo: he aquí mi profeta, mi apóstol y evangelista amado. ¿Qué dijo? He aquí mi Hijo amado. ¿Sabe qué es lo más grande que nos puede pasar en esta tierra? Es ser hecho hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. Eso es lo que el Padre dijo, y el testimonio es: ser hijo de Dios es lo máximo en esta tierra. Gloria a Jesús, hermano. Y cuando vemos el plan de Dios y vemos el gozo de Juan, cuando ve a la esposa y ve al esposo contento con la esposa, entonces podemos ver que su tocayo, el apóstol Juan, escribe en Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo miras el amor de Dios? ¿Cómo es que te sientes objeto del amor de Dios? Mira qué tan grande es el amor de Dios, que te ha hecho su Hijo. Lo más grande que puede haber en esta tierra es llegar a ser un hijo de Dios. Y cuando tú recibiste a Cristo, esto es lo que Dios te dio. No hay nada mayor que eso.
Los títulos, hermanos, tienen que ver con la función, pero no con la naturaleza, no con la posición que Dios te ha dado. Gloria al Señor. Pero oye esto. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Muy amados. Esto es lo más maravilloso. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que los hombres que estuvieron antes de que Jesús viniera. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así que hay algo que es mucho más grande que ser hijos de Dios. Pero eso está reservado para un tiempo. El tiempo en que Cristo venga. Porque Él no viene por todos sus hijos. Él tiene en su corazón algo especial. Su esposa. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. Esta es la esposa, la que tiene la estatura del varón perfecto, que le puede mirar, como dice la Escritura en 1 Corintios 15, ojo a ojo, que está mirando a Jesús de frente. Las esposas ahora ven a su esposo para arriba. Los esposos ven a su esposa para abajo, porque siempre es más chiquita la mujer. Bueno, algunos casos son excepciones. Gloria al Señor. Pero mirarlo ojo a ojo, estar de la estatura del varón perfecto, tener la medida de la edad de la plenitud de Cristo, es solo la iglesia que será su esposa. Esto es más grande que ser hijo. Es lo único que está reservado para la iglesia fiel y gloriosa, que será la mayor satisfacción que el Señor va a tener. La Biblia dice, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Gloria al Señor. Hermanos, ser la esposa del Cordero, ser la esposa de Cristo, es algo reservado para cuando Él venga. Aleluya. Y entonces dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. ¿Qué es lo que nos motiva a permanecer en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos permite despreciar todas las demás cosas que van y vienen? ¿Qué es lo permanente? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que está por delante? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la meta que persigues? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que alienta tu corazón? ¿Qué es lo que te hace pasar por el valle de sombra y de muerte? ¿Qué es lo que te permite pasar por una situación en donde es privada tu voluntad? Hermanos, es la visión del trono, de la esposa, de las bodas, de Él. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y conmigo Él tiene su contentamiento. Alabado sea Dios. Hermanos, siempre el mirar la vida de aquellas gentes que vivieron para Dios, como Juan el Bautista, nos inspira. A veces nos avergüenza cuando somos tan rezongones y tan débiles y tan egoístas, que reclamamos de Dios en vez de recibir, y que nos enojamos con Él en vez de adorarle. Cuando el fuego se intensifica, el incienso da su perfume. Aleluya.
Aleluya. Es allí, en los momentos difíciles, en las crisis, donde Dios es glorificado, porque su pueblo le quema incienso, le adora, le alaba y le agradece. Gloria a Jesús. Dios te bendiga.